Gracia y paz, Dios los bendiga grandemente. En esta ocasión quiero hacer un video invitando a la reflexión y sobre todo también al estudio. Hemos visto en estas semanas y en estos días un acontecimiento que a la luz del mundo ha traído mucho dolor y mucho sufrimiento, porque Joaquín el apóstol está enjuiciado por estos crímenes que son bastante severos. Y yo no quiero entrar en detalles en cuestión de la moralidad o en cuestión meramente personal del líder, sino yo quiero invitarlos a estudiar las escrituras en torno a las doctrinas que abiertamente ustedes enseñan como la luz del mundo, y a que con un espíritu afable podamos estudiarlas. La teología de la luz del mundo enseña que mientras haya un apóstol, hay salvación. Y cuando no hay un apóstol, no hay salvación. Esto quiere decir que el apóstol juega un papel muy importante en la salvación de los fieles. ¿Y esto es bíblicamente certero? ¿O esto podemos decir que se puede ajustar a la Biblia, este tipo de interpretación? La palabra de Dios en las cartas pastorales, Pablo trata este tema. En la carta a Timoteo, en la primera carta, capítulo 2 y versículo 5, dice lo siguiente: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Esto qué quiere decir? Que el único que puede mediar salvación es evidentemente Dios, porque tiene que tener dos características: ser verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso es que dice la escritura que hay un solo Dios. Primero Pablo alude a este hecho irrefutable, que hay un solo Dios, y como hay un solo Dios, también hay un solo mediador. Y no puede haber dos, no puede haber tres. Usando la lógica, no puede haber una secuencia o no puede haber un legado de apóstoles de la luz del mundo que se hereden mutuamente este calificativo de ser mediador, porque hay un solo mediador. En ese caso, tendría que ser solamente un apóstol el que tuvo que haber sido el mediador. Pero en este caso vemos como una herencia que se va dando a cada sucesor, a cada apóstol, lo cual lógicamente también ya nos lleva a hacernos este tipo de preguntas, que puede ser hasta insostenible haciendo uso de la razón, pero teológicamente hablando, tiene que ser únicamente Jesucristo, porque la unión hipostática, que tiene que ver con la naturaleza de Cristo, tanto divina como humana, es el único que cumple este estricto estándar de que sea Dios y que sea hombre. También la iglesia abiertamente dice que San Joaquín no es Dios o que no es una deidad, pero al hacer este tipo de interpretaciones sí lo llevan a este tipo de deidad. ¿Por qué? Porque el único que puede ser mediador en salvación es Jesucristo y nadie más. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios y porque Jesús es Dios. Esto lo digo con bastante respeto, invitándolos al diálogo, así como los de Berea, que corroboraban en las escrituras a ver lo que les decía el apóstol Pablo. Un apóstol que, aunque no fue del círculo inmediato de Jesucristo, pero sí vivió una aparición de nuestro Señor Jesucristo, y el cual lo envió a predicar a las naciones gentiles. El calibre del apóstol Pablo no es cualquier tipo de apóstol. Es un apóstol que le debemos casi el 80% del Nuevo Testamento, y aún así fue puesto en duda, y ellos corroboraban que lo que él les decía fuera cierto. Entonces yo los invito a la misma cosa. Corroboren sus doctrinas. Corroboren si Pablo, un apóstol de ese tamaño, fue puesto a prueba. ¿Por qué no hacerlo con los apóstoles de hoy en día? Y no solamente hay apóstoles en la luz del mundo, tristemente hay apóstoles en muchas iglesias evangélicas y no son puestos en duda. Hay que corroborar esto. Más que atacar, es una invitación a la reflexión bíblica, a la reflexión doctrinal. Un sabio pastor dijo que cuando hablamos de doctrina o de teología no hay que anteponer, no hay que precipitarnos en las emociones o poner por delante las emociones. Esto estamos hablando con madurez, con un diálogo. Y la segunda tiene que ver con la cuestión de su corazón, con la cuestión personal, una cuestión ya más a términos pastorales, con una carga pastoral. Cuando
vemos este tipo de cosas o escándalos, hay algunas reacciones muy extremistas, como ha pasado, que algunos se decepcionan a tal punto de no querer nada con Dios. Y por hombres así, no solamente en la luz del mundo, sino a través de la historia de la iglesia, nos damos cuenta que en muchas iglesias ha pasado escándalos. Mucha gente se decepciona y no quiere nada con Dios y se va al otro extremo. Y yo quiero decirle esto a los de la luz del mundo y también a los hermanos que siguen este canal. Hebreos capítulo 12 versículo 2 nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando seguimos a Cristo, tenemos que poner los ojos en Jesús, no en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre está lleno de maldad y lleno de pecado. Y falla, inevitablemente falla. Aún el hombre con la mejor intención de agradar y de servir a Dios falla. Este versículo nos invita no a justificar sus faltas de sus líderes, ni a darles un peso menor, sino a que nuestra fe no dependa de esas personas, sino dependa de Jesús. Nosotros deseamos la leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios, no de la palabra del pastor, no de la palabra del apóstol, no de la palabra del sacerdote, sino de la palabra de Dios. Nosotros, a pesar de que hay personas que hacen lucro con el evangelio, que hacen abusos en la fe, nosotros tenemos que seguir adelante, no por esos malos ejemplos dentro de muchas iglesias, tenemos que irnos al otro extremo. Mi invitación es a que ustedes se aferren a Jesucristo, conozcan a Jesucristo, el cual sí es el único mediador, el cual hizo esa gran obra en la cruz, esa obra expiatoria, que si tú crees en esa obra y te arrepientes y tienes fe en dicha obra, eres salvo. Y salvo de garantía. Dios da vida eterna. No miente cuando dice que Dios nos da vida eterna. Pongamos los ojos en Cristo, el único autor y consumador de la fe, no en el hombre, porque el hombre está plagado de pecado, plagado de males. Amigos, yo los invito a la reflexión. Esto lo hago con muchísimo respeto y me duele en el corazón. ¿Por qué? Porque son seres hechos a la imagen de Dios, a pesar de que tenemos diferencias teológicas grandes. Mi deseo es que también conozcan a Cristo más que a su apóstol. Yo también mi deseo es conocer más a Jesús más que a mi pastor o que a personas cercanas al ministerio. Conozcamos a Jesús porque somos cristianos, seguidores de Jesús, no seguidores del apóstol, no seguidores de una denominación. Debemos de seguir a la persona de Jesús. Por eso tenemos que tener la mirada en Él. Y termina el versículo: puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El sufrimiento de Cristo trajo como consecuencia la salvación de nuestras vidas. Él es el único que en verdad pagó un precio por ti. No fue el apóstol, no fue el pastor, no fue el sacerdote. El único que pagó el precio por tu pecado y por mi pecado fue Jesucristo. A Él le debes la vida natural, y si la tienes, la vida eterna, le debes la vida eterna. Por ello ahora quiero tratar esto de manera más pastoral, a invitarlos a que verdaderamente pongan su fe en Jesucristo. Esto no termina para aquel que ama al Señor, no termina para aquel que en verdad es seguidor de Jesucristo. Y busquen realmente la verdad en las escrituras, corroboren como los deberé, analicen su credo, analicen su confesión y pásenla por el estándar de la palabra y vean si se ajusta o no a lo que Dios dice. Esto es una invitación a la reflexión y también a cuidar su corazón. Dios les bendiga y en verdad les deseo lo mejor. Quiero que ustedes también conozcan más al Salvador, al igual que yo me esfuerzo en conocerlo. Cada día conocer más esa verdad, ese amor que nos ha revelado por medio de su palabra. Dios los guarde y los bendiga grandemente.